Hay cosas que te van a pasar porque tú decidiste avanzar, porque tomaste una decisión. Choqué, pero ahora yo manejo y ahora no choco, ahora avanzo, ahora tengo años manejando. Vea que el crecimiento significa intentarlo, significa atreverte, significa a salir de la comodidad, significa a decir: ya basta de estancamiento, ya tengo que dejar de estar tocando ese carro y simplemente manosearlo. Voy a avanzar, voy a buscar a Dios, me voy a meter con Dios, voy a romper con un patrón de estancamiento en mi vida. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están en victoria? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca del crecimiento. Amén. Nosotros, por naturaleza, dice que la misma naturaleza habla, fuimos llamados para crecer. Y eso está en la misma naturaleza del hombre, de la mujer, desde antes de que nosotros tengamos memoria. Así que no es normal que una persona no crezca. Por ejemplo, cuando un niño es fecundado en el vientre de la madre, ahí comienza un crecimiento de una vez. Hay un crecimiento celular, es un crecimiento instantáneo que comienza a multiplicarse, a crecer y avanzar hasta desarrollarse completamente en lo que nosotros podemos entender que es un ser humano. Así que el crecimiento no escapa de la parte natural al espiritual. Y a veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿por qué mi ministerio no ha crecido? ¿O por qué no ha crecido más? Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que fuimos llamados a crecer constantemente en la obra del Señor. Y eso es un mandamiento de Dios y es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera de un creyente que esté en una silla y que venga y se siente ahí durante años a calentar una silla y tenga un ciclo repetitivo de estancamiento. Y mucha gente cree que puede estar bien eso, pero no es normal en una persona el estancamiento. Y el hecho que permanezca en el camino del Señor es un paso de victoria. Está bien que permanezca en la iglesia, está bien que nunca se haya apartado del camino de Dios, está bien que pertenezca a la iglesia y que se mantenga fiel al llamado y al camino del Señor. Pero yo pienso que nosotros, como hombres de Dios y mujeres de Dios, no tenemos que conformarnos simplemente a estar o simplemente a pertenecer. Tenemos que tener algo más que nos identifique como persona. Y yo pienso que la persona, cuando no crece, es una persona que carece de propósitos en la vida y carece de metas específicas, porque todo ser humano tiene metas y tiene aspiraciones en la vida. Por ejemplo, una persona el año pasado, hablando en lo natural, de repente tenía su casita y este año dice: este año yo quiero frisar aunque sea al frente de la casa, este año aunque sea quiero arreglar la cocina, este año quiero cambiar alguno de los electrodomésticos, este año quizá la meta para esa mujer sea tener un hijo, o este año tenemos que hacer algo diferente, tenemos que tener una meta y una aspiración. Yo pienso que en los caminos de Dios las cosas tendrían que ser mucho mejor que eso, porque si la gente en el mundo y en lo natural se plantea metas y no tiene conformismo, sino que cada día quiere algo nuevo. El que tiene un negocio el año que viene quiere tener 2 negocios. El que tiene un negocio y le va bien quiere mejorar su negocio. El que tiene un estudio el año que viene quiere crecer y quiere avanzar más en ese camino, y así sucesivamente. Aún los que tengan un empleo, una persona que tiene un empleo puede decir: el año que viene
viene yo no quiero estar ganando lo mismo. El año que viene quizás quiero cambiar de empleo, o quiero subir de nivel o ascender dentro del mismo negocio donde está. Pero hay algo que está pasando, que la gente no tiene las mismas aspiraciones para las cosas del Señor. Y yo veo que las cosas de Dios también son de crecimiento. Las cosas de Dios no tienen límite. Las cosas de Dios son también para mejorar, para crecer y para avanzar. Y un ejemplo de esto nos lo da Jesús. Aquí dice la Biblia, hablando del relato de Jesús, cuando estaba con los fariseos, cuando estaba en el templo, y Jesús específicamente se queda 3 días allí. 3 días que está separado de la madre, del padre terrenal, que era José. Y específicamente después que hay el reencuentro, la Biblia relata cuál era la condición de él. Y me llama la atención porque mientras estaba orando me di cuenta de algo importante, que esta palabra habla de un crecimiento en silencio. Diga conmigo, crecimiento en silencio. Dígale que tiene a su lado, crecimiento en silencio. Dígale. Escuche esto, porque dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría y estatura. Quiere decir que crecía en lo natural y crecía en lo espiritual. Y esto tiene que ver con nosotros como hombres y mujeres de Dios. Fuimos llamados a crecer en las 2 áreas, en lo natural y también en lo espiritual. Quiere decir que un creyente tiene el llamado a tener cada día algo mejor, algo nuevo, algo que verdaderamente se vea su progreso en lo natural. Estoy hablando también en lo material, en la casa, en el trabajo, en el carro, en la oficina, en los negocios, en los estudios. Si estás recibiendo lo mismo o estás igual que el año pasado, tienes que revisarte. ¿Por qué tienes que revisarte? Porque puedes estar en un estancamiento material y en un estancamiento espiritual. Pero peor aún, es una persona que retroceda a un espacio anterior a donde estaba. Si yo en este tiempo yo predicaba, yo me movía en el mover de Dios, yo estaba ejerciendo un ministerio y ahora no lo ejerzo, ahora estoy detenido, estoy parado. Ahí ya no estamos hablando de un estancamiento, estamos hablando de un retroceso en alguna área importante de la vida. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la palabra de Dios, sino los que avanzamos. Eso es lo que dice la Biblia. Dios está comprometido con gente que avanza. Dios está comprometido con gente que aspira. Dios está comprometido con gente que no es conformista. Dios está comprometido con gente, amado, que quieren avanzar. Y los que avanzan, Dios avanza con ellos. A su nombre, gloria. Por eso llama la atención en todo tipo de crecimiento. ¿Y qué es lo que garantizaba ese crecimiento? Que la gracia de Dios estaba con él. Y cuando la gracia de Dios está contigo, tú caes en gracia con los hombres también. Porque la gente va a decir, esa mujer tiene algo, no sé qué es lo que tiene, pero tiene algo de Dios. La gente no sabe explicar la gracia de Dios. Igualmente pasa con el hombre. La gente ve en usted algo que no haya cómo explicarlo, porque las cosas de Dios no se pueden explicar fácilmente. Son cosas espirituales, son cosas que usted no sabe qué es lo que tiene, pero cae bien, provoca estar con esa persona. Esa persona usted quiere favorecerlo. Si es predicador, usted lo quiere invitar, usted quiere honrarlo. Usted no sabe qué es, pero se llama la gracia de Dios en una persona. Por eso tenemos que estar pendientes de estos 3 estados. ¿Cuál es? Retroceso es cuando alguien va hacia atrás. Todos sabemos entender eso, ¿verdad que sí? Usted tiene un vehículo y si usted quiere marchar hacia adelante, usted mete primera o drive. ¡Pum! Ese carro está preparado para marchar hacia adelante. Pero si ese carro usted lo pone en neutro, el neutro no tiene fuerza, la caja no está complementada o acoplada, sería la mejor manera, con el motor. Quiere decir que la caja está ahí, el motor está ahí prendido, pero la velocidad de neutro, cuando usted acelera, no hace que la caja impulse el carro aplicando la fuerza del motor. Así que una persona estancada
es una persona que está en un estado neutro. Es un estado que no lo lleva a ninguna parte. No puede echar ni hacia atrás ni echar hacia adelante. Ahora, cuando una persona mete reversa, ese carro, cuando usted le pise el acelerador, va hacia atrás. Y eso tiene que ver con los ministerios, tiene que ver con la vida de alguien, tiene que ver con la persona, con cualquier persona que está aquí viendo en este día. Porque Satanás es el único que quiere que tú retrocedas, que sueltes lo que Dios te ha entregado. Satanás quiere marcar hombres y quiere marcar mujeres, como deteniendo su ministerio. Que si hoy estaban prendidos en el fuego, mañana están apagados. Que hoy estaban orando y mañana no están orando. Antes estabas predicando, ahora no le predicas a nadie. En un tiempo estabas en el espíritu, hoy estás en la carne. Antes tenías una meta en Dios, hoy nada te mueve. Antes para ti la palabra en tu boca era avivamiento, hoy la palabra es enfriamiento. Por eso hoy, hombres y mujeres de Dios, todo el que está aquí en esta mañana, tenemos que saber en qué estado estamos. O estás retrocediendo, o estás estancado, o estás avanzando para crecimiento. Alguien tiene que entender y definir en qué área te encuentras tú. No puede haber ninguna fuera de esa. No, yo no estoy en ninguna de esas categorías. ¿En cuál estás entonces? Depende a donde quieras ir. No, lo que pasa es que yo quiero avanzar, pero mi ministerio tiene la reversa metida. ¿A dónde va a ir tu ministerio? Usted sabe que hay gente que ha tenido accidentes de esa manera. ¿Cómo? Agarra y le meten el retroceso al carro, pero la mente de ellos es que ellos quieren avanzar. Y cuando aceleran, ¡pum!, el carro da para atrás y choca. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Cuando usted revisa la velocidad, le había metido la velocidad de retroceso, pero quería avanzar. Y uno pregunta, ¿cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ver su ministerio crecer? ¡Wow! Todo el mundo dice amén. Pero la pregunta es, ¿qué velocidad se está metiendo? ¿Cuál es la velocidad que estás imprimiendo? Porque otra cosa es que la gente que tiene un vehículo, los que maneja, sabe que usted le puede meter una velocidad a un carro, pum, retro, pero con el carro apagado. El carro apagado agarra retro también. Y aunque usted quiera, o le puede meter la velocidad de avance, de drive, de manejo, primera, segunda, pero con el motor apagado a ninguna parte va a ir. Simplemente queda como yo cuando estaba empezando a manejar. Yo compré un carro una vez y lo tenía parado frente a la casa, mi primer carro, un Toyota Corolla. Y yo agarraba y me sentaba en el carro y le daba los pedales para arriba y para abajo, cambiaba las velocidades, tocaba el volante, jorungaba todos los botones, pero no lo prendía porque tenía miedo, porque yo no sabía manejar. Y ese carro estaba ahí, hermano, estaba ahí semanas. Y yo me iba, después que me montaba en el carro, me iba a trabajar pagando autobús. Hasta que un día me resolví y dije, no, yo me voy en ese carro. Y lo prendí y me lancé en ese cerro de Petare. Por ahí para abajo me fui rodando. Como era pura bajada, no había ningún problema. El problema es cuando llegué a la autopista, ¡pum!, choqué con otro carro el mismo día. Pero por lo menos no me quedé estancado. Hay cosas que te van a pasar porque tú decidiste avanzar, porque tomaste una decisión. Choqué, pero ahora yo manejo y ahora no choco, ahora avanzo, ahora tengo años manejando. Vea que el crecimiento significa intentarlo, significa atreverte, significa a salir de la comodidad, significa a decir, ya basta de estancamiento, ya tengo que dejar de estar tocando ese carro y simplemente manosearlo. Voy a avanzar, voy a buscar a Dios, me voy a meter con Dios, voy a romper con un patrón de estancamiento en mi vida. Hay gente que dieron su ministerio hace años, le dijeron, mira que te vi en un carro. Y siempre carro es ministerio, carro. Cuando usted ve un carro, si el carro está feo, ese es su ministerio. Si el carro le falta caucho, ese es su ministerio. Si el carro es negro y está todo sucio, ese es su ministerio. Si el carro es blanco, ese es su ministerio. Si el carro es grande, ese es su ministerio. Si usted lo ve montado en un helicóptero, ese es su ministerio. Si usted lo ve manejando un autobús, ese es su ministerio. Si usted se ve en una gandola grande, ese es su ministerio. Yo estoy cansado de que Dios me revele a través de carros. Una vez el Señor me mostró
en este lugar, que yo iba subiendo con una gandola muy grande. Yo iba manejando la gandola y me paré por allá arriba, como frente a Acme. Y atrás de mí iba un hermano, un líder de aquí de la iglesia, iba. Y la gandola de él también iba ahí detrás de esa. Pero de pronto, hermano, no sé qué pasó. La gandola de él se detuvo y se le fueron los frenos y empezó a echar hacia atrás. Y yo vi cuando desde la esquina, hermano, esa gandola agarró un impulso, pero iba de retroceso. Y pasó por la iglesia y dobló la avenida Guayana de retroceso y salió a gran velocidad. Y yo no pude hacer nada para agarrarlo, para remolcarlo. ¿Y qué pasa en esa revelación? Yo cuando me detengo, yo, wow, un ministerio grande, fuerte, del nivel de una gandola, se va a ir de la iglesia. No me dio tiempo de agarrarlo, no puede hacer nada. Verídico, hermano. Un ministerio poderoso, un ministerio de liberación, un ministerio de milagro, un ministerio, hermano, de poder, maestro, evangelista, pastor, un hombre de Dios. ¡Pum! A los días, ya no está. Y eso ya Dios me lo había mostrado. Otra vez Dios me mostró en 21 días de ayuno, yo ayunando en mi carro, y veía como los demonios alrededor me buscaban de abrir las puertas, me las buscaban de abrir y daban vuelta y vuelta como murciélago. Y en una de esas, ¡pum!, una de las puertas abrió. Nada más la cerradura, ¡clac! Y ahí se paró el sueño, ¡pum! Y ahí comienza Dios a ministrarme. Así es la falta de oración en un ministerio. Es una puerta abierta. Y yo estaba en 21 días en la montaña corrido, y Dios me revela que cuando una persona no ora, tiene puertas abiertas en su ministerio para que el enemigo entre y lo pueda tocar. Por eso es importante que nosotros entendamos cada cosa que Dios nos habla, que Dios nos ministra, que Dios nos dice, que Dios nos está ministrando. Porque el estancamiento a veces para la gente es un confort. Porque la gente no quiere sufrir, la gente no quiere avanzar, porque a veces se siente cómodo. ¿Y sabe cuál es el peligro de un estancamiento? Cuando la gente tiene cierto éxito en alguna área de su vida o de su ministerio. ¿Por qué? Porque cree que ya lo alcanzó todo, se estanca porque ya está cómodo, ya alcanzó lo que quería, ya alcanzó lo que lograba, y mucha gente se conforma a lo que está viviendo en el presente. Y Dios le está diciendo: tú no has entendido que tengo cosas mayores para ti, pero estoy esperando que avance, estoy esperando que sigas creciendo, estoy esperando que no te quedes simplemente con lo que has alcanzado hasta hoy. Por eso no podemos quedarnos estancados, porque el estancamiento es un peligro tremendo. El estancamiento es algo que detiene el crecimiento normal de una persona o de un ministerio. Por ejemplo, cuando hablamos de la clave de un crecimiento, Corintio, el apóstol Pablo fue un hombre que fue llamado a crecimiento. Él sí entendía claramente que era un crecimiento. Un hombre que es un fariseo, perseguidor de la iglesia. El hombre es un asesino, respira amenaza, y llega el momento que Dios lo llama. Y usted ve como un hombre temeroso, ciego por el resplandor del encuentro con el maestro, alguien lo lleva de la mano a ayunar 3 días. Vea, ni siquiera podía ir por sí mismo. 3 días y usted se va a quedar ahí encerradito ahí orando. 3 días sin comer ni beber ni nada. ¿A qué se transforma ese hombre? Un hombre tirado en el piso, ciego por el resplandor de la presencia de Dios. Luego que sale de esos 3 días de ayuno, que caen las escamas de sus ojos, usted ve en qué se transforma el apóstol Pablo cuando dice, él escribiendo en una de sus cartas, que el ministerio de él era más grande y había alcanzado más que todos los apóstoles juntos. Imagínese el crecimiento del apóstol Pablo. Creció más que el ministerio de Pedro, que el de Jacobo, que de todos los apóstoles. Si usted lo nombra toditos los 12 y los pone todos juntos, el apóstol Pablo hizo más que ellos a nivel ministerial. Y para poder haber alcanzado eso, tuvo que tener un crecimiento extraordinario. Y él da la clave, porque Dios se lo revela. ¿Cómo se la da? 1 Corintios capítulo 3 verso 6. Dice: yo planté, Apolos
regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiere decir que aquí se cae totalmente cualquier argumento que le eche la culpa a alguien de su crecimiento. Porque la gente cuando no crece le echa la culpa a la esposa. Oh, si mi esposa fuera una mujer de Dios, nosotros tuviéramos más. Oh, si mi esposo fuera un hombre de Dios, yo no estuviera como estoy. Si mis hijos, si mi casa, si los vecinos. Hay unos que le echan la culpa al gobierno. Oh, este gobierno, si no, ¿a dónde yo estuviera? Otros le echan la culpa al pastor, sobre todo el pastor William Toro. No, mi ministerio no va a crecer allí con el pastor. Es culpa del pastor porque yo no he creído, porque el pastor no me pasa para el altar. El pastor no me toma en cuenta. El pastor no me da actividad. Otros le echan la culpa a la iglesia donde están y por eso se van a otras congregaciones. Y algunos vienen buscando en otro lugar para crecer. Porque le hablo tanto el que llega como el que se va. El crecimiento no lo va a dar la iglesia, el crecimiento no lo va a dar el pastor. Algunos le echan la culpa a los líderes. Los líderes son los culpables de que no crece. Pero resulta que he escuchado poca gente, o quizás a nadie, que haya dicho: yo no he crecido por mi culpa, es que yo no he crecido. ¿Cuánta gente usted ha escuchado que reconozca que su crecimiento no ha desarrollado más por su propia vida? Porque la Biblia dice: ¿quién entenderá sus propios errores? Es más fácil ver los errores en los demás. Es más fácil echarle la culpa a otro. Es más fácil señalar al líder, al hermano que está al lado. No, lo que pasa es que ese hermano me hace la guerra. Ese hermano habló mal de mí. Ese hermano me hizo la guerra una vez. Mire, no hay nadie que le hayan hecho la guerra más que a Jesucristo. De Jesucristo hablaron, lo murmuraron, lo criticaron, lo persiguieron, lo vituperaron, lo escarnecieron, lo despreciaron, igual al apóstol Pablo. Pero eso no detuvo su crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento no dependía de lo que dijera el hombre. Y alguien debe entender que en esta mañana tu crecimiento no depende del hombre, tu crecimiento depende de Dios. Por eso es que dice aquí: más el crecimiento lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Y vea, Pablo dice aquí claro, no es que lo va a dar Dios. Pablo está hablando con base, algo real y tangible. Lo ha dado Dios. Quiere decir, está hablando de un crecimiento que ya se podía ver, se podía palpar, se podía señalar, se podía mirar. Está hablando Pablo de eso específicamente. Y ve lo que dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo está hablando en un contexto, debemos entenderlo, en un contexto de competencia. Había una competencia y una división, que la mitad del grupo decía: yo soy de Pablo, y la otra mitad decía: yo soy de Apolo. Y estaban divididos por el liderazgo o a quién seguir. Y Pablo tiene que llegar y poner bases. Y dice: ni siquiera yo, ni siquiera Apolo. Y vea lo que dice de él mismo: el que siembra no es nada ni nadie, ni el que riega, sino Dios. Y pone a Dios de primero en aquel lugar. Pero es importante que nosotros entendamos el contexto que está hablando Pablo. Está hablando el de siembra y el de cosecha. Es imposible que una mata, un árbol, tenga las condiciones apropiadas y no crezca. Es inapropiado eso. Cuando un árbol no crece, una semilla no crece, es porque le faltan condiciones. Por eso nosotros, como hombres de Dios en la iglesia, tenemos que tener, son las condiciones para que un cristiano se desarrolle correctamente. Pero el crecimiento no lo voy a dar yo. El crecimiento no lo doy yo. Yo no entrego ministerio. Si nosotros hemos escudriñado la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que el responsable de asignar los ministerios se llama Jesús de Nazaret. Efesios 4:17. Él mismo constituyó, y ahí habla de 5 ministerios: apóstoles, maestros, profetas.
Cuando hablamos de los dones del Espíritu, ¿qué es lo que adorna un ministerio o lo que hace que un ministerio tenga poder para ejercer un ministerio? Es el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que los dones, todos los dones son por el Espíritu Santo de Dios. Eso está en 1 Corintios capítulo 12. Ahí usted va a ver el orden de los dones. Ahí en Efesios 4 usted va a ver el orden de los ministerios. Y nosotros como pastores y los 5 ministerios que aquí están, porque aquí hay ministerio apostólico, aquí hay ministerio profético, pastorales, maestros y evangelistas. Nosotros lo que hacemos es hacer un trabajo que al final vea cómo es ese trabajo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Y aquí está hablando del contexto de que somos servidores inútiles, que lo que Dios nos mandó a hacer, eso es lo que hacemos. Por eso aquí en la Biblia nosotros tenemos que examinar algo bien importante en esta palabra. ¿Cuál es? Está hablando de semilla, está hablando de regar. Pero hay un problema grave. ¿Por qué y cuál es el problema más grave para un crecimiento en un ministerio? Usted tiene que entenderlo. ¿Cuál es el tipo de tierra donde se siembra? Porque las condiciones están. ¿Cuáles las condiciones? Mire, hay adoradores, hay músicos, hay un sonido, hay un templo, hay un ministerio registrado, hay silla, hay un poco de calor, pero eso es algo temporal. Hay un cuerpo ministerial. Las condiciones están para que haya un crecimiento poderoso en la vida de cualquier hombre y mujer. Ahora, ¿cómo se abona ese ministerio? ¿Por qué? Porque aquí hay formación ministerial los martes. Cada martes, todos los martes del año, hay una clase dirigida a la formación discipular en el nivel básico. Eso es para los que están empezando. Hay un nivel avanzado para los que están en los niveles avanzados. Eso es un ambiente especial para la formación de un ministerio. Aparte de eso, también los lunes hay clases en cada una de las células para que cada líder esté pendiente de alguna área de liderazgo. Quiere decir que a raíz de esa visión salieron más líderes a la iglesia. Y también los creyentes tienen a alguien cercano con quien hablar, a quien contarle un problema inmediato. Y los problemas más grandes van al pastor. Y es como una red gigante que está en la ciudad, en la cual nos permite abarcar más lugares, más espacio y más trabajo para los líderes. Hay culto de milagro, hay culto profético, hay culto de liberación. Dios mío, ¿qué más quiere la iglesia? Y tenemos la escuela dominical. Aparte de eso, tenemos campañas, tenemos actividades, tenemos un pastor que Dios lo usa en un nivel evangelístico. Tenemos también ministerios fuertes aquí en la ciudad. Tenemos maestros de la palabra, gente instruida, gente teóloga, gente preparada. Quiere decir que la atmósfera de crecimiento está lista, está preparada. Pero el problema está en la tierra. Pero ahí no nos quedamos nada más. Resulta que hay congreso, resulta que hay conferencia, resulta que hay culto de avivamiento, resulta que hay campaña, resulta que hay cruzada de jóvenes, cruzada, actividad de jóvenes, actividad de damas, actividad de caballeros. Resulta que hay congreso de avivamiento. Pero ¿cuál es el problema? En la tierra. Pero eso no es nada más ahí. También hay una visión pastoral todo el año completo. 40 días de vigilia, 30 días de ayuno, 40 días de oración, cadena de oración, cadena de 24 horas sin parar, orando de madrugada, cadena de oración en la mañana, cadena de oración en la tarde, cadena de oración en la noche, en pleno culto orando a la gente, cadena de oración después del servicio. ¡Wow! ¿Qué más quiere? ¿Cuál es el problema? Y aparte de eso, el Espíritu de Dios está aquí. El problema es la tierra. Ay, Dios mío, se fueron. Y todavía dice, no, mi ministerio ahí no va a crecer. Y todavía le echa la culpa a los hermanos, a los diáconos, a los líderes, de que no ha crecido. Para mí que está buscando excusas. Mire, si hay una iglesia que no va a tener excusa delante de Dios el día que Dios le pida cuenta por su ministerio, van a ser los que se congregan aquí, empezando por mí. Empezando por mí, porque al que Dios le da más, le demandará más. Hay iglesias que, hermano, cada quien vea cómo estudia, ora en su casa, el cultico, el domingo, una iglesia básica.
A ellos Dios no le va a tener la misma demanda que a usted que a mí. No vamos a tener la misma demanda. Hay pastores que las ovejas van a preguntarle algo. Y dice, hermano, hay que orar por eso. Esa es la respuesta. Cuando alguien no sabe algo, dice, hay que orar. O vamos a orar. ¿Por qué? Porque no están preparados. Porque no todos tenemos la misma preparación, el mismo nivel. Hay gente que tiene más preparación que yo y hay gente que tiene menos preparación. Cada uno conforme a su llamado. Vea, ¿por qué el problema es la tierra? Porque dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar. ¿Y cuál es la siembra? Que es una semilla. La misma semilla que se siembra junto al camino es la misma que se siembra en pedregales. Es la misma semilla que se siembra en medio de los arbustos y es la misma que se siembra en buena tierra. Por eso yo le digo que el problema es la tierra. ¿Quién es la tierra? La gente. Usted y yo somos la tierra. Y cuando la palabra, la semilla, todo lo que es de Dios para nuestro crecimiento cae junto al camino. Mire, junto al camino usted le puede meter 40 días de oración, 40 días de ayuno, 40 días de vigilia. Ahorita vamos a 30 días de vigilia y 30 días de ayuno. Y cadena de oración mañana, tarde y noche. Y no meto ahí la cadena en la iglesia de madrugada, porque en la madrugada la gente vive lejos. Pero en la noche usted ve esos grupos tan activos. Hay grupos de oración que no son de la iglesia, o sea, el grupo oficial. Y ese grupo está prendido todo el año. Ahí no hay mucha gente, pero esa gente está prendido. ¡Pum! Esa es candela a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Amados hermanos, pero si toda esa oración, todo ese conocimiento, todo ese amor, todo ese trabajo se echa junto al camino, ¿qué dice la Biblia? Que esa semilla se pierde. Y vea, es como picar la iglesia en 4 partes. Pues son 4 tierras. Está hablando de que hay un 75% de pérdida de la semilla. Y solamente un 25% es de provecho. Esa es la verdad. Y por eso es que en una iglesia grande, pocos son los ministerios que sacan provecho. Si usted la echa ahí, se va a perder, porque dice la Biblia que esa semilla vienen las aves del cielo y la comen. Y Jesús es el que da la interpretación. Son la gente que escucha y con gozo dicen: wow, avivamiento, avivamiento, wow, poderoso, yo me anoto ahí. Pero al salir de la iglesia, después que danzaron, después que terminó la administración, después que ya el fuego del Espíritu ya se detiene, después que apagan los músicos, después que ya apagan el sonido, vuelven a su estado normal. El enemigo les roba lo que se enseñó, lo que se predicó, lo que se dijo. Las lágrimas que estaban ahí en el altar ya se secaron, ya deja de danzar, ya está en un estado normal. Por eso usted va a ver gente llorando en el altar y cuando sale de la iglesia son los mismos. Por eso usted va a ver gente quebrantada llorando. ¡Ra! Oye, rompen 20 sillas que usted, ¡wow! Poderoso avivamiento. Y después siguen en la misma frialdad. Por eso es que a Dios no lo mueve lágrimas, a Dios no lo mueve danza, a Dios no lo mueve emociones. Dios es un Dios que avanza con los que avanzan, con los que tienen carácter, con los que le creen a Dios, con los que no se dejan mover por las emociones. Porque ese es el problema de las emociones. ¿Usted no ha escuchado esta frase? No, yo tengo el sentir de buscar a Dios. Pero el sentir es una emoción. Y cuando esa emoción cambia, ya no quiere buscar a Dios. O porque están alegres quieren buscar a Dios, pero cuando viene una tristeza no oran, no abren la boca, no aplauden, no dicen gloria a Dios, no dicen aleluya. Buscar a Dios es una decisión. Venga lo que venga, voy a avanzar, voy a buscar a Dios. Ahora, todo lo que yo le he dicho, porque no puedo repetir todo porque es muy largo: oración, ayuno, vigilia, enseñanza, todo lo que hacen los maestros, lo que hacen los predicadores, todo el trabajo que se hace, usted lo lanza allí, ¡pum! Ahí no tiene
profundidad, porque las aves se la comen y se la llevaron. Ahí se acabó. Ahí se perdió el 25% del mensaje, se fue ahí. Hay otro porcentaje, que otro 25%. ¿Cuál es? El que cayó en pedregales. Dice la Biblia que no tenían raíz, no tenían profundidad. ¿Quiénes son los que no tienen profundidad? Los cristianos superficiales, los que quieren vivir un evangelio light. Se congregan un domingo sí y uno no, 2 no y 1 sí. A la semana un día y hasta ahí. Oran 5 minutos antes de acostarse y oran un minuto para comer. Y son evangélicos también. Pero ellos tienen una vida liviana, no hay compromiso. Tú no lo ves predicando, tú no lo ves en los hospitales, no lo ves en las cárceles, no lo ves comprometido en ninguna área de servicio de la iglesia. Lo que hacen es sentarse ahí y de ahí se van. Es un tipo de cristiano que no está comprometido con Dios, ni con la obra de Dios, ni con el servicio. Ellos simplemente asisten por asistir. No tienen un compromiso real con Dios. No estudian, no se preparan, no leen Biblia, no se profundizan en las cosas de Dios. Y eso está en la Biblia, el libro de Mateo, tú tienes que leerlo. No tienen raíz. La raíz es lo que sostiene un árbol. La raíz es lo que le da profundidad a un árbol. La raíz es lo que le permite al árbol estar conectado a buena tierra y buscar fuentes de agua para un crecimiento sólido y fuerte. Por eso es que la palmera, cuando viene batalla, viene guerra, una palmera, viene una tormenta, esa palmera se dobla y se dobla. Mire, puede tocar el piso. Y así son creyentes. Mire, le puede ir la guerra más diabólica, pueden cometer hasta faltas, pero la raíz es profunda. Esos cristianos saben cómo levantarse. ¿Cómo es? Van a la rodilla y le dice: Señor, perdóname que te fallé. Señor, perdóname, Señor, que cometí un error. Señor, perdóname, Dios mío, que hice algo que a ti no te agradó. Y ¡juá! Se vuelve a levantar la palmera. ¿Por qué se levanta? Porque tiene profundidad y tiene raíz. Y un creyente que tiene raíz, el diablo no lo saca. El diablo no lo puede desenterrar. Intente sacar de raíz una palmera, se muere usted y no la saca. Porque la palmera, según algunos estudios, tiene la misma profundidad de raíz que la que tiene de altura. Y todas las palmeras son altas. Vea para allá. Por allá hay una grandísima de aquel lado. Si eso es verdad, esa teoría, esa mata debe tener como 30, 40 metros de alto. Imagínense la raíz que debe tener para soportar los vientos, para soportar las tempestades, para soportar las aflicciones, para soportar el sol, la lluvia y todo lo que viene. Por eso es que tú no puedes ser un cristiano liviano, un cristiano guachi, un cristiano que cualquier cosa lo mueve, un cristiano que cuando viene esta temporada se enfría, un cristiano que cualquier pruebita, cualquier viento de doctrina lo saca. El diablo no tiene que hacer en la guerra con pellizcarlo, ya está listo, ya lo saca del camino. Por eso la clave de la segunda tierra es que tenga profundidad en las raíces. Y la profundidad es ¿cómo? Profundizando lo de Dios, bogando mar adentro, ayuna, vigila, empieza a vigilar, métete a vigilar 40 días. No, yo vigilo los viernes nada más. ¿Usted cree que una gente con vigilar solo un día a la semana va a tener profundidad? Y con venir un día nada más a la semana va a tener profundidad. Un creyente que camina en esa condición, tarde o temprano, dice la Biblia, que salió el sol y se secó porque no tenía profundidad. Por eso usted va a ver gente que si no tiene profundidad en Dios, el sol los seca, el sol los mata y esos ministerios se secan. Y por eso es que hay gente que hoy no están aquí. No están aquí porque la palabra estaba a la orilla del camino. No están aquí porque sencillamente no había profundidad en ellos. Son gente livianas. Son gente que el evangelio para ellos es algo muy superficial y no hay un compromiso real con las cosas de Dios. Hasta ahí, la mitad de la semilla está perdida. Es triste esa noticia, pero es verdad. Pero todavía hay una mala noticia. ¿Cuál es? Los que fueron sembrados
en medio de los espinos. Los espinos representan, la misma Biblia lo dice, no soy yo. Yo no estoy interpretando. Jesús, cuando habló de esa parábola, la interpretó él mismo. Y él dijo, los afanes de este mundo lo ahogan. ¿Y cuáles son los afanes de este mundo? No estoy hablando del trabajo, porque el llamado a trabajar lo tenemos todo. El único que no entiende eso son los flojos y las flojas. ¿Están aquí? Levante la mano a los flojos. Las flojas, levante la mano a las flojas. No hay, aquí no hay flojo. La Biblia dice, con el sudor de tu frente comerás. El trabajo, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer algo, porque tengo que definir y apartar. Una cosa es trabajar y otra cosa es afanarte en el trabajo. Pero cuando yo escucho hablar de los afanes, le caen a palo hasta el que trabaja, y a los flojos no lo tocan en ese versículo. Resulta que Dios está hablando de los afanes. ¿Cuál es un afán? Cuando yo hago un esfuerzo sobrehumano para alcanzar algo que a mí no se me ha dado. Un ejemplo, yo tengo un carrito y yo tengo que tener una camioneta de las últimas y me afano. Tengo que montar varios negocios. Tengo que irme para las minas a trabajar. Me voy para Caracas a comprar y empiezo a hacer tantas cosas. Y resulta que para las cosas de Dios no tengo tiempo. Usted sabe, una gente afanada es alguien que no controla el tiempo. Por eso usted tiene que distinguir quién es un afanado. Alguien que si el horario es hasta las 5 de la tarde, él se queda hasta las 6, se queda hasta las 7, se queda hasta las 8 y se justifica a sí mismo con el trabajo hasta que echa a un lado las cosas de Dios. ¿Qué es un afán? Alguien que lucha con su propia fuerza para lograr algo que Dios no le ha entregado. Ahorita viene una temporada, hermano, que le voy a echar palo desde ahorita hasta el 31 de diciembre. Evangélicos afanados por la Navidad. Renunciaron a la Navidad, pero de boca. El espíritu de la Navidad todavía lo tienen en el corazón. ¿Cómo es eso? Enero, febrero, marzo, todos los meses. Octubre, usted lo ve normal, pero usted no ve que de repente en lo que pisa noviembre, yo tengo que trabajar. No trabajaste 10 meses del año. Se meten a buhoneros. Eso es, los buhoneros del centro los conocen ya. Le llaman los paracaidistas. Porque hay gente en el centro trabajando todo el año y de repente empiezan a caer los paracaidistas para trabajar solamente en noviembre y diciembre. Y en enero ya usted no lo ve más. ¿Sabe qué? Están afanados. Porque detrás de eso no están trabajando por algo realmente válido. No es que no tengan comida. No es que Dios no lo haya sustentado. Usted examina el año y usted dice, wow. Si usted examina, Dios me proveyó en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre todavía están gorditos. ¿Qué te dice a ti que Dios no te va a proveer noviembre o diciembre? Por eso es que tenemos que quitarnos las máscaras. A veces yo soy un poco duro en predicar estas cosas, pero es la realidad. Detrás de eso hay un engaño de Satanás. Satanás te está engañando. ¿Por qué? Porque el mundo entero está afanado. El mundano está afanado. El mundano empieza a trabajar, empieza a vender, empieza a hacer, empieza a emprender, empieza a montar negocios, empieza a hacer algo, empieza a buscar trabajo en esa fecha, porque quiere tener más dinero para poder comprar y para poder suplir las necesidades propias de la época decembrina. Pues es una época de negocio. Es una época que usted tiene que pintar la casa. Si no estaba en el presupuesto, tiene que buscar real, tiene que pintarla. Tiene que poner un adorno en la casa, también tiene que ponerlo. Hay que comprar luces de Navidad para ponerlo, tiene que buscar los reales. Tiene que buscar los reales, ponga arbolito, tiene que adornar el arbolito. Tiene que hacer regalos, tiene que enviarle regalos a la gente. Si no tiene que parir para comprar un pernil. Tiene que comprar yaca, porque si no se siente mal. Tiene que comprar el estreno. Tiene que comprar el estreno del 31, el estreno del 24. Y las mujeres son más afanadas
afanada en esto, porque ven a las mujeres mundanas que todas le están comprando estreno a los hijos y ellas se sienten mal. ¿Y que van a vestir mis hijos? Y mis hijos no se van a vestir en esa fecha, y empiezan a pelear, se ponen de mal humor, sacan al hombre a dormir para la sala, lo corren para afuera, te vas de aquí. Tú no, esa es una temporada de pelea, es una temporada de guerra, es una temporada, hermano, de mal humor, de rabia. Se fueron. Empiezan los conflictos, empiezan las guerras. ¿Por qué estás así? Porque estás afanada, porque eso te irrita. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te airas? Si todo son rituales del mundo, todo. Ahora, pastor, es malo hacer una cena. Yo puedo hacer una cena de 24 y me como unas arepas también, como me la como cualquier día. Pero si no hay hallaca y no hay pernil, yo no me voy a molestar. Yo soy de los que digo, hay que compartir en familia. El evangelio que yo predico no es radical. Usted quiere reunirse el 24, reúnase, pero ¿por qué te estás reuniendo? ¿Qué estás celebrando? ¿Que Jesús nació o que Jesús murió y resucitó? ¿Qué estás celebrando? ¿El niño Jesús? Porque te tengo noticias, Jesús no nació el 24. Y esa fecha, el 25 es la broma. Jesús no nació el 25. Y si usted quiere, y pastor, y esa fecha, métase en Google y busque quién decretó que el 25 de diciembre era día del nacimiento de Jesús. Un papa de la iglesia católica. La pregunta es, ¿tú eres católico o eres evangélico? ¿Eres católico, apostólico y romano o eres cristiano evangélico de verdad? Se fueron. Tenemos que decidirnos, porque la Biblia a la iglesia católica le dice la gran ramera que ha fornicado, y hay un juicio preparado para ellos. Pero también yo creo que hay evangélicos que son medio católicos, porque a los católicos Dios le dice, hay un pasaje en Apocalipsis que le dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío. A los católicos. Yo digo, wow, hay gente de Dios en la católica. Sí hay. Eso está en la Biblia. Eso está en el libro de Apocalipsis. Yo digo, wow, ¿será que de ahí alguno se va a salvar? ¿Será que así como hay algunos en la iglesia católica que son de Dios, habrá gente de Dios que todavía tiene algo de catolicismo en el corazón? Y no debemos afanarnos. Si hay. Te compra en diciembre ropa nueva, póngasela el 17, el 15, el 20, cualquier día. Si usted compró unos zapatos, hermano, y usted lo tiene guardado, usted anda a pie con hueco en los zapatos, y usted dice, no, esos son para el 24, usted está en idolatría. Usted está descarriado. Usted está mal delante de Dios. Si lo compró, póngaselo, úselo. Y que me voy a poner el 24, los mismos que se puso el 23. Y los mismos que se puso el 22. Y mis hijos que van a vestir los mismos que vistieron el resto del año. Hay que romper con la idolatría. Y quizás por eso es que no hay crecimiento. Por eso la Biblia te dice los afanes. Una cosa que Dios me advirtió el año, no este año, el año pasado. Me dijo, todos los que se afanaron ahorita en octubre, noviembre y diciembre, todos, en enero los voy a procesar. Porque la gente quiere llegar en enero como si no hicieron nada. Aquí estoy, como un santico, primicia, quiero ayunar, quiero buscar a Dios. Ahí sí se quieren consagrar. Evangélicos que son evangélicos 10 meses al año nada más. 10 meses. Son evangélicos desde enero hasta octubre. Y en diciembre son medios mundanos. A veces no beben, a veces no andan haciendo cosas malas, pero son medios mundanos. Como que toman, ¿cómo es que se llama una broma blanca? Ponche crema. Yo lo voy preguntando, pastor, uno puede tomar ponche crema, pastor, uno puede tomar vino,
Uno puede tomar sevillana. Un cristiano preguntándole a uno esas cosas. Ajá, pero ¿por qué usted pregunta eso? No, porque la familia mía, que nos vamos a reunir el 31 de diciembre, todos son mundanos y van a beber. Y cada uno compra una botella de ron, una botella de champaña, lo que sea. Dice, vamos a comprar una de ponche crema para el familiar que es cristiano. O una de sevillana para el familiar que es cristiano. Y están ahí en esa música mundana, en esa misma atmósfera, en ese tiempo allí. Y cuando viene a ver es una ponche crema. Y cuando viene a ver es una sevillana. Y cuando viene a ver está descarriado. Mire, yo le cuento una historia a ustedes. Ustedes piensan que yo estoy exagerando. Yo estoy seguro que ahí donde está diciendo, no, pastor, está exagerando. Por jugar con Dios. Por estar jugando con el evangelio. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a levantar. Eso es grave. Con Dios no se juega. El que quiere jugar con Dios, Dios lo va a entregar en las manos de Satanás para que el diablo haga con él así, lo zarandee y lo deje tirado en el piso. Porque un nuevo creyente puede sufrir batalla, puede sufrir guerra, pero un líder que es llamado más bien a ser ejemplo, a estar guerreando al lado del pastor, al lado de todos los líderes. Vamos a avanzar en esta temporada para que no se descarríe nadie, para que todos avancemos. Vamos a luchar, vamos a santificarlo. Están coqueteando con el diablo y con el pecado. Con el diablo no se juega. Con el pecado no se juega y con Dios no se juega tampoco. ¿Están aquí? Por eso cuando yo le hablo a ustedes de una sevillana, de esto, amados hermanos, le está hablando un hombre de experiencia. Sabe cuento y sé historia. Y por eso es que no hay crecimiento. Un pequeño afán te lleva a cometer una locura. Yo digo que hay gente que Dios ha tenido mucha misericordia de ellos. Y cuando juegan con Dios, Dios mismo dice que lo entrega a una mente reprobada para que haga lo que no conviene, a fin de que sean condenados. Usted se imagina más adelante que se vaya a hacer un examen de VIH y salga positivo, y que contamine su familia, su esposa, siendo cristiano y sabiendo que tú tienes años en los caminos de Dios. Así, ¿en qué momento? ¿De a dónde salió esto? Todo eso nosotros tenemos que examinarlo. Sacando las tierras, vea, junto al camino, pedregales, la que cae entre espinos, y queda un porcentaje que es la que cae en buena tierra, que es la que da fruto al 100%. Pero ¿dónde está la clave? En Dios. Lo dice la Biblia, el crecimiento lo da Dios. Y aquí voy a completar para complementar ya qué pasó con la vara de Aarón. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos. Le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Y aconteció que al día siguiente está diciendo la Biblia aquí, que pasaron la noche en la presencia de Dios. Varas secas fueron a la presencia de Dios. Y cuando Moisés va en la mañana, ¿qué consigue? Dice que fue al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había rebeldecido. Seleccionar la vara, picar la vara, tener una vara es la parte humana. Que esa vara florezca depende de Dios. Por eso no hay ningún lugar a donde ir. Si su ministerio no crece, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Métase a buscar a Dios. Empieza a orar, empieza a ayunar. Ponte una meta de oración de 3 meses. Y cuando esos meses se cumplan, voy por 3 más. Y así sucesivamente. Póngase una meta de ayunos.
el ayuno hace que todo lo que es de la carne, del alma, los deseos, eso mengue, y la parte del espíritu crece, y la parte del espíritu se fortalece. Eso es lo que tiene que llevar un crecimiento, un creyente. ¿Cómo un crecimiento? ¿Cómo crece un creyente? Cuando lees la Biblia y la aplicas. Hay mucha gente que lee Biblia pero no la aplica, la lee solamente por leerla. Pero cuando tú lees la Biblia y la Biblia te habla, tú cumples lo que dice la Biblia, ahí tú empiezas a crecer. Por eso hay una renovación para poder crecer en los caminos de Dios. Si la Biblia te dice que el fornicación es pecado, ¿cómo te crece? Me aparto de fornicación. Si la Biblia dice que el chisme es pecado, entonces yo me aparto del chisme porque la Biblia lo dice, y ahí es donde tengo un crecimiento. Pero si yo leo que la Biblia dice que no andará chismeando en medio de tu pueblo, Levítico, y yo me lo memorizo, pero sigo chismoseando, no crezco. Simplemente estoy lleno de información. Para crecimiento tiene que haber una aplicación de la palabra de Dios. Y ahí es donde viene el verdadero cambio en un creyente. Cuando tú lees la Biblia, para que esa Biblia te moldee tu estilo de vida, para que moldee tu familia, tu matrimonio, tu forma de ser, de actuar, de pensar, de trabajar. Entonces ahí viene un crecimiento. Nadie va a crecer separado de las escrituras. Nadie va a crecer si no ora. Es la oración la que te va a llevar al crecimiento. Es la vigilia, es la oración, es el ayuno, es la obediencia que te lleva al crecimiento también. Porque hay gente que son terribles para obedecer, porque vienen de mundos fuertes, amados hermanos. Vienen de un mundo donde la gente hacía lo que le daba la gana. Pero cuando llegamos a Cristo, vemos que nuestra voluntad tiene que ser derrotada. Nuestra voluntad tiene que ser oprimida y quedarnos con la voluntad de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que Dios manda que hagamos? Allí es donde hay crecimiento, en la obediencia, en la humildad hay crecimiento. Hay gente que son humildes de boca nada más, juran que son humildes, están convencidos. Usted le corta la cabeza, ¿usted es humilde? Sí. ¿Usted tiene algo de altivez? No. Y hay gente que usted no le puede decir nada. Si usted le dice algo a una persona y esa persona no soporta que usted lo corrija, esa persona no soporta aceptar que tiene una falla, y más bien se defiende, más bien piensa que tú lo estás atacando, que tú lo estás golpeando, que tú te estás metiendo con él. ¿Cómo pastor tú instruyes a esa oveja? No hay forma, no hay manera. La única manera, vean, es dejarlo así. Yo lo dejo así. Hay gente que hace cosas malas aquí en la iglesia y yo no le digo nada. ¿Por qué, pastor? Usted debería corregirlo. Porque si no corrijo se va. No aguantan una represión. No aguantan una corrección. Y como yo no fui que lo traje, sino que lo trajo fue el Señor. Y como yo no puedo corregir a alguien, yo lo pongo en la mano de Dios, Señor. Y lo que hago es orar. Encárgate tú. En cambio, el que es humilde se deja corregir, se deja moldear, porque uno está viendo lo que la misma persona no ve. Los líderes ven lo que no está bien. Son ojos de los pastores. Nosotros también observamos. Y nosotros, según lo que uno ha estudiado en la Biblia, por eso es que un pastor no puede ser un neófito, tiene que conocer la escritura completa, de pie a cabeza, haberla leído completa. Cuando tú manejas un nivel de palabra poderoso, eres formado y caminas en el espíritu, tú puedes entender qué pasa en los procesos de la gente y puedes tener un justo juicio. ¿Cuál es un justo juicio? Un juicio según la escritura, un juicio según el discernimiento y un juicio según lo que la persona está expresando. Ese es un justo juicio. No lo voy a juzgar porque alguien me dijo, no lo voy a juzgar porque el líder me dijo que está haciendo esto. Aunque un líder diga, yo examino si es verdad. Porque hay líderes que están corrompidos, hay líderes que están mal. Hay líderes que la agarran con alguien, tienen problemas en el corazón. Y yo no voy a golpear una oveja porque el líder lo diga.
Hay líderes que han tenido situaciones con gente y cuando uno va a ver el problema es el líder. Líderes con caracteres terribles, hermano. Heridas en el alma, no sé qué es lo que tienen. Entonces nosotros jugamos con un justo juicio y oramos a Dios. Por eso cuando alguien se acerque a corregirte, lo primero que te tiene que pasar por la cabeza antes de defenderte, antes de molestarte, antes de airarte, es la remota posibilidad de que puedas estar equivocado. Que para algunos eso no existe. Algunos para ellos son perfectos al 100%. Anoche mismo, vea, un pastor me mandó un mensaje: oye, tuve un sueño con usted. Amén, pastor, lo recibo. Y ese pequeño detalle que me dijo en la revelación, bueno, entramos a predicar gente endemoniada que caía, pero había un detalle en el sueño. Amén. Yo no voy a decir, yo voy a agarrar lo bueno del sueño y el detalle de corrección yo lo voy a obviar. Voy a decir, no, se me levantó el diablo. Tengo que corregir y escuchar cuando Dios habla. Eso se llama humildad, y para eso es necesario, para que haya un crecimiento en la vida del creyente. No hay nadie por encima de nadie que no pueda ser corregido. No existe una persona en la tierra que a él no se le pueda corregir. Eso no existe. En la teoría debería ser así, pero sí hay. Corrijo, sí hay gente que no se le puede corregir. Sí hay. Pero uno lo deja en la mano del Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y vea, hay una característica fuerte en los ministerios. Porque si vamos a comparar el ministerio entre alguien terrenal y alguien como Jesús de Nazaret, es Juan el Bautista. Y vea lo que dice la Biblia de Juan. Juan el Bautista, el mismo que le dijo, ¿será él o hay que esperar a otro? Después que vio la paloma y vio todas las manifestaciones. Este es Juan el Bautista, vea. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Por eso yo le hablaba del crecimiento silencioso, porque Juan el Bautista creció en el silencio, creció en el desierto y estuvo en un crecimiento callado hasta que se manifestó a Israel. Luego, cuando habla del niño, crecía y se fortalecía en Lucas 20:40, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Este es Jesús. Y luego en el Lucas 22:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, estatura y la gracia de Dios, y gracia de Dios para con Dios y para con los hombres. Hay una comparación de los dos niños creciendo en sabiduría, y los dos crecieron en secreto. Por eso es que en la Biblia usted no va a encontrar qué pasó desde que dice esto de Jesús en el capítulo 2 a los 12 años hasta los 33 años. ¿Cómo estuvo ese crecimiento? Calladito estaban creciendo, calladito estaban ahí formándose, calladito creciendo en gracia para con Dios y con los hombres, hasta que vino el momento de la manifestación. Cuando vino el momento de la manifestación, nadie lo pudo detener. Nadie promovió a Juan no lo invitaron, a Juan no le hicieron afiche, a Juan nadie le preparó una tarima, pero Dios estaba con él. A Jesús igual, nadie lo invitó, nadie lo señaló, nadie le hizo propaganda, pero Dios estaba con él. Quiere decir que un hombre y una mujer de Dios tienen que meterse a buscar a Dios hasta que sea el momento de la manifestación del Espíritu en tu vida. Cuando eso llegue, nadie lo puede parar, nadie lo puede detener, nadie puede hacer nada para detener a un ministerio que Dios levanta, que Dios prepara y que Dios levanta. Hay un tiempo de manifestación y esta iglesia está llamada a un gran avivamiento. Hay gente que están calladitos pero están orando, hay gente que están calladitos pero buscando a Dios, pero viene a ellos una manifestación de parte de Dios en su ministerio. Dios mío, esto es para que usted esté de pie diciendo, este es conmigo, este es conmigo. Viene una manifestación, viene una manifestación, viene un crecimiento. Estamos creciendo calladitos. Así está Venezuela. Venezuela está callada.
Venezuela está en el desierto, pero algo se está cocinando, algo se está preparando. Oh, Dios mío, algo se está preparando.